ingresa y necesitamos, pues bueno, tener el tema de la pizarrita, que como te darás cuenta, creo que es uno de los elementos más interesantes para los participantes. Pero Sí, ni maestro. bien se instale, por favor, permítame hacer el cambio y con ello iniciamos, ¿sí? Excelente, maestro. Sí, primero, estimado doctor, nosotros totalmente agradecidos. Sabemos usted bueno, su trabajo, que es de lunes a domingo, y si hubiese otro día más adicional del domingo más uno, tendría trabajo, doctor. Estoy bien dedicado a la educación y la cual lo felicito, me siento orgulloso que no solamente brinde capacitación a nivel nacional, sino a nivel internacional. Como peruano me siento orgulloso, doctor, lo admiro bastante y con ello, doctor, quiero iniciar siempre con su venia con la presentación. Ya comenzó el audio, voy a salir del celular. Ya tengo la Perfecto, lápiz. perfecto, maestro. Inicio su presentación. ¿Sí? Hola. Lo logramos ver. Perfecto. ¿Inicio? Inicio con su presentación, maestro, por favor. Muchas gracias. Excelente. Eh, bueno, muy buenas noches, estimados participantes que se encuentran conectados a través de la plataforma de Zoom y Facebook Live. Soy el abogado Rier Jacinto Sánchez en calidad de coordinador académico y tengo el honor de dirigirme a todos ustedes a fin de darles la cordial bienvenida y agradecerles a nombre del Instituto de Capacitación y Actualización UDEAPOLIS y el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho. Nuestra institución, el día de hoy, tenemos la presencia de nuestro maestro, el doctor Manuel Alexis Bermúdez Tapia. El doctor hoy disertará referente al diplomado de Derecho de Familia, Procesal de Familia y Código de Niño y Adolescente. El tema a tratar, ¿sí?, siendo la segunda sesión de clase de este diplomado, separación de patrimonio y sociedades gananciales. Estimado maestro, también hace referencia que solamente los participantes que quieran intervenir alzando su manito pueden activarlo por el Zoom, ¿sí?, por reacciones, y se le va a dar la oportunidad a estudiantes que tengan activos sus cámaras. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias por la amable presentación, Reader. Nuevamente, las disculpas del caso. Creo que tenemos un severo problema de links. Siempre demoro y sinceramente no sé por qué, a pesar de estar antes. Muy bien, pero permítanme compartir un poco el PowerPoint, por favor. Y como ustedes saben, normalmente se ejecuta sobre la base de lo que es la actividad, ¿correcto? No es porque uno comience a crear o inventarse algunos elementos inmediatamente, no. Existe todo un bagaje en el ámbito profesional que respalda esto. Enseño esta materia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tanto a nivel de familia como a nivel de sucesiones. Enseño este curso también en el extranjero. Tengo casi 20 años en el ámbito de la docencia y por lo tanto, la mejor manera para poder trasladar pedagógicamente algún tipo de información activas, porque de nada sirve tener diapositivas que ya se tienen, ¿qué cosa?, de forma preexistente y que eventualmente las repiten en cualquier actividad. Muy bien. Cuando comenzamos nosotros entonces a desarrollar el contexto económico, el régimen económico de la familia, vamos a tener que entender qué cosa, que tenemos que vincular primero un contexto económico, dos, un contexto de relaciones familiares, tres, un contexto vinculado a las categorías formales de familia que existen. Y todo eso en función del tiempo, en función de las conductas que desarrollan las personas, porque en este sentido tenemos que hablar de muchísima buena fe, ¿correcto? Porque estamos hablando no solamente de un aspecto que involucra a las dos personas en una relación familiar, si es que se trata de un matrimonio o de una convivencia, porque también puede implicar, ¿qué cosa?,
acciones negativas con respecto a los otros integrantes de la familia. Pero recuérdense, la familia que teníamos en 1984 no es la misma que tenemos en la actualidad. Quien asuma que estamos en la misma realidad, literalmente se equivoca de forma garrafal. Entonces, ante esas consideraciones, permítame indicarles solamente para efectos visuales, ¿correcto? El siguiente esquema de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que partir por entender qué cosa, que estamos ante una nueva realidad sobre la cual todo, literalmente todo, debe ser entendido en su real dimensión. ¿Cuál es esa real dimensión, señores? La que te permite, ¿qué cosa? Complementar tiempo, instituciones jurídicas y finalmente cómo se evalúan estos dos elementos en el ámbito judicial. ¿Correcto? Como verán, hay algunos inconvenientes a nivel de temporalidad. Parece que el sistema es muy lento o es por mucha carga, a pesar de que tengo internet con fibra óptica. Es increíble. Pero bueno, comencemos entonces. Cuando analizamos las relaciones familiares, ¿correcto? No solamente vamos a hablar de matrimonio, no solamente vamos a hablar de aquello que es absolutamente muy amplio, matrimonio y convivencia. No, señores, ya la familia ya no tiene esas perspectivas, ya no se puede pensar que solamente debemos trabajar esa única institución porque finalmente es la única que existe en nuestro Código Civil. Y para ser sinceros, esto no es una exageración, es la única que existe en nuestro Código Civil. Si ustedes observan, no existe otra figura en el ámbito, ¿qué cosa? En el ámbito de nuestra legislación. La razón responde a una tradición histórica que viene desde 1804, cuando se implementó el Código de Napoleón Bonaparte en Francia. Bueno, él la promulgó, siguiendo los lineamientos de Jean Domat, siguiendo toda una estructura sociológica a nivel de derecho en el ámbito de cultura occidental. Correcto, eso ya no viene al caso, eso ya lo habíamos analizado. Pero recuérdese, 1984, ¿qué es lo que tenemos en la actualidad? Señores, en la actualidad tenemos otro año, tenemos otra condición totalmente distinta. En ese interín, ya nosotros estamos en el año 2021, ¿correcto? Casi próximos a tener literal 40 años, ¿correcto? Década de los años 80, década de los años 90, década de los primeros años del milenio y del 2010 al 2020. Literalmente casi 40 años. Pero obsérvese, ¿qué era lo que ocurría en el contexto de 1984 respecto de nuestro tema que vamos a mencionar? ¿Correcto? Solo existía el matrimonio, porque de forma muy extraordinaria la convivencia era, ¿qué cosa? Respetada, garantizada, porque formalmente en nuestra sociedad no se tomaba como mucho, no se tomaba como valor referencial este tipo de relaciones en el ámbito de dos personas adultas. Las premisas religiosas, culturales, eran sumamente limitadas, ¿correcto? Peor aún en el caso de, ¿qué cosas? De madres solteras, ¿correcto? Entonces, en las situaciones matrimoniales, en las situaciones en las que eventualmente existía una familia monoparental o eventualmente en la que existía, ¿qué cosa? Una madre soltera, porque en el otro caso podía ser una viuda, ¿correcto? Las referencias son totalmente distintas. Peor aún, en ese tipo de circunstancias no existían, ¿qué cosa? La regulación de algunas figuras jurídicas que existen, ¿qué cosa? En el punto intermedio entre estos elementos, como por ejemplo, no existía, ¿qué cosa? La evaluación de derechos entre dos familias sucesivas, paralelas, sucedáneas. No existía. La familia sucedánea, ¿cuál es? Es aquella que está conformada por dos cónyuges o dos convivientes, uno se separa, no genera el divorcio, y en el tiempo, sin que intervenga una tercera persona, establece una relación con dicha persona. No hubo ningún tipo de inconveniente, porque no hubo adulterio ni nada por el estilo, hubo una separación, pero no hubo divorcio. ¿Y ustedes creen que en esa época se podían divorciar? No. Recuerden que el divorcio el divorcio remedio, recién es a partir de 1990, con Fujimori, ¿correcto?
bajo ese criterio tampoco existía la familia, ¿qué cosa? Ensamblada, ni mucho menos la familia LGTB, de la que hoy inclusive ya tenemos una sentencia negativa respecto del Tribunal Constitucional que no tomó en cuenta una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí viene a ser un gran detalle. Todas estas realidades se contradicen en nuestra actualidad. Y por ello tenemos que ser conscientes de que la evaluación en el ámbito económico no va a ser la misma. Va a cambiar, ¿correcto? Porque hoy por hoy la convivencia tiene la condición de equivalente, es equivalente al matrimonio. Fíjense, equivalente, la ley dice equivalencia. Es más, la ley 30.007 lo dice y también lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional, caso 06572-2006, caso Janet Rosa Domínguez, donde se reconoció el derecho de una conviviente a heredar una pensión de viudez. ¿Correcto? ¿Por qué la diferencia entre igualdad e equivalencia? Iguales son cuando hay, ¿qué cosa? Elementos cuya naturaleza jurídica son idénticos. Equivalente es cuando la naturaleza jurídica es totalmente distinta. Obsérvese que en la clase pasada detallábamos que una cosa es matrimonio, otra cosa es convivencia, que tiene 3 subcategorías, y otra muy diferente es el concubinato. Y quien vuelve a decir, no, pero convivencia y concubinato son lo mismo, está totalmente equivocado. El gran problema es que no solamente la doctrina peruana, la doctrina comparada latinoamericana e inclusive hispanoamericana, inclusive la francesa, sigue repitiendo el mismo concepto. No se han dado cuenta que el concubinato proviene de la barraganía, que es una figura feudal europea. ¿Nosotros hemos tenido sistema feudal en América? No. Nosotros hemos tenido un sistema andino, porque el sistema en México, de lo que hoy es México, no existía. ¿Ya? Ellos tenían escritura y tenían otro tipo de cosas, pero no tenían un sistema normativo, como el sistema andino, que era inclusive pre-inca, ¿correcto? En el ámbito pre-inca sí existía una figura jurídica que es la única que prevalece y subsiste en el mundo occidental, que se llama servinaco y que hoy por hoy es unión de hecho o eventualmente convivencia. Por eso que es muy importante detallar y especificar esto, ¿correcto? Porque además esas familias comenzaron a variar y surgen nuevos tipos de familias. Fíjense ese cambio tan radical. Y no es un cambio tan fácil, señores. No es un cambio tan fácil, no es un cambio tan inmediato tampoco. Han pasado muchísimos elementos en el punto intermedio. Cambió, en primer lugar, ¿qué cosa? La jurisprudencia a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder, ¿qué cosa? Exponer algunos criterios constitucionales. También hubo cambios en el ámbito de la jurisprudencia a nivel del Tribunal Constitucional y a nivel de Corte Suprema en el caso peruano. ¿Por qué tenemos que ser honestos en este sentido? Porque sí han habido cambios. Y la Corte Suprema ha interpretado de una manera totalmente distinta a lo que desarrollaba juez de paz y juez especializado. La razón es simple. A la Corte Suprema como que se le da más facilidad de poder innovar, cosa que un juez de primeras instancias no puede, principalmente porque es muy quejado. Y esto con mayor medida el Tribunal Constitucional lo ha hecho. Claro, cuando le conviene. Cuando se dan casos en los cuales se analiza un contexto heterosexual respecto a la evaluación de derechos, olvídense, es sumamente proactivo. Cuando hay casos a nivel LGTB y se tiene que evaluar la interpretación de derechos, totalmente es innovador. Véase el caso, por ejemplo, de Mañuca. Es la primera persona que cambió DNI y cambió respecto no solamente de nombre, cambió de sexo, ¿correcto? Fíjense el caso Naminti Moico. Pero cuando se trata de parejas LGTB, no. Ahí sí regresamos, ¿qué cosa? La Santa Inquisición, 1636. Entonces, obsérvese que estos cambios no solamente responden a estas variables en el ámbito temporal. En el punto intermedio, señores, también es importante detallar que todo el contexto ha cambiado, no solamente desde el punto de vista temporal. Tenemos que mencionar que hay bastantes elementos que van a permitir, ¿qué cosa? Considerar que este proceso de evolución es absolutamente interesante. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a observar, ¿qué cosa? Algunos elementos materiales. La sociedad cambió. ¿Correcto? Y no es por una cuestión de mencionar que la sociedad cambió por un simple hecho de tiempo. Señores, nuestra sociedad desde 1984
hasta la actualidad cambió, no solamente por respecto de la ley, cambió en función, ¿qué cosa? De un valor sumamente importante. ¿Cuál? Hemos tenido desde ese momento hasta la actualidad un Estado benefactor, un Estado eventualmente asistencialista, un Estado populista y un Estado corrupto. Hemos pasado por una situación de gobierno militar que luego se transformó, ¿qué cosa? En una democracia donde salió el código. Y hemos tenido, ¿qué cosa? Dictadura civil y además corrupción. Hemos pasado de un contexto en el cual la sociedad era rural y luego se convirtió en urbana. Hemos pasado por terrorismo. Mención, ¿la sociedad no cambió? Claro que cambió. Por ello es que es importante entender que los cambios sociales, culturales, demográficos resultan significativos. No entender esa visión es qué cosa, es desconocer lo que ha pasado en nuestro país. Y esa sociedad, cuando ha cambiado, nos permite también indicar qué cosa, que las condiciones, no solamente en el ámbito político, ha sido incidental. Tan es así, por ejemplo, señores, que en el contexto político ustedes van a poder observar el siguiente ámbito de sucesión. Fíjense que esto no es una cuestión radical ni es una cuestión subjetiva. En ese interín entre 1984 y el año 2001, ¿qué es lo que pasó? El divorcio comenzó a regularse de otra manera, ¿correcto? Se aprobó el Código Procesal Civil, se aprobó el Código del Niño y Adolescente, ¿correcto? Es más, comenzamos a tener tratados sobre derechos humanos en esta materia. Por ejemplo, 1989, Convención de Derechos del Niño, 2004, Derechos de Personas, ¿qué cosa? Con discapacidad. Comenzamos a cambiar. Y eso, señores, nos permite indicar que no solamente en el contexto social, en el contexto político, también en el contexto, ¿qué cosa? Internacional. Oiga, doctor, ¿qué tiene que ver el ámbito internacional con respecto a las relaciones familiares? Mucho. ¿Y saben por qué es mucho? Porque en esencia nosotros hemos pasado, ¿qué cosa? De tener familias que eran peruanas a tener familias que eventualmente emigraron al extranjero. Me van a decir que no tienen una familia que ya está residiendo en Europa o en Estados Unidos o en Argentina o en Chile, producto de lo que pasó en la década de los años 80 en nuestro país. ¿Correcto? Van a darse cuenta que lamentablemente nuestra sociedad cambió y hoy por hoy tenemos, ¿qué cosa? Familias binacionales o eventualmente multiculturales o eventualmente transmigratorias y tenemos un contexto tan complejo que hoy por hoy es muy incidental en el ámbito de las relaciones familiares. ¿Qué cosa? El evaluar sustracción internacional de menores, restitución internacional de menores. Esos son los elementos que normalmente no se ven en el ámbito del derecho de familia porque se asume que literalmente estamos ante una condición tan sencilla que no vale la pena, pues, evaluar algunas condiciones. ¿Correcto? Un criterio, por cierto, sumamente disfuncional con respecto del objeto de estudio. ¿Correcto? Pero en ese tipo de situaciones también va a ser muy importante, ¿qué cosa? Evaluar un elemento muy significativo. ¿Cuál? El contexto de la moralidad y el contexto de la cultura, conforme como habíamos detallado en el ámbito de nuestra sociedad. La razón principal está vinculada a la sexualidad. Señores, en 1984 todavía existía el Código de Maurtua y el Código de Maurtua detallaba que se defendía el honor de la mujer. En otras palabras, no tenía libertad sexual. ¿Saben desde cuándo tienen libertad sexual las mujeres? Desde el Código Penal del 91. Cuando se aprobó, ¿qué cosa? Que toda persona tenía libertad respecto a su sexualidad. ¿Correcto? Pero no solamente con el ánimo de la sexualidad, también está cambiando respecto de qué cosa, la aceptación o intolerancia a la violencia. Y ese es el verdadero elemento por el cual, a partir del año 2000, se creó una legislación de tutela de derechos de mujeres. Antes no existía. Es más, antes, y pregúntenle, señores, a los familiares femeninos que tienen de un poco más de edad, ¿qué pasaba si es que eventualmente había un conflicto familiar? Si una hija se quejaba donde su madre y le decía, me han pegado, la propia madre le decía, ¿qué habrás hecho, pues, hijita? La sociedad era machista y sigue siendo machista, por cierto. ¿Correcto? Todo literalmente tiene que ser interpretado y por eso es que todas esas consecuencias nos permiten detallar, oiga, si todo ha cambiado, ¿cómo es posible entonces que en el ámbito familiar, correcto, que en el ámbito familiar
no veamos otro tipo de circunstancias. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál es la verdadera esencia entonces de estas condiciones? Bueno, es que ahí viene el gran elemento de referencia, señores. Lamentablemente nos vamos a dar cuenta que en el contexto económico es donde mayores problemas se han registrado, ¿correcto? Y por ello es que resulta, qué cosa interesante analizar, el régimen económico de las familias, ¿correcto? ¿Por qué? Primero porque hay varios núcleos familiares. Toda la realidad familiar cambió. Núcleos familiares, paralelos, sucesivos, sucedáneos, eventualmente contextos de mala fe, convivencias impropias, concubinatos. Entonces, entender que ese contexto de relaciones familiares no resulta significativo nos va a permitir decir que cuando veamos el contexto económico no vamos a comprender muchas cosas. ¿Y qué es lo que ha generado esta realidad en el ámbito económico? Dos grandes elementos de referencia. Al final nos vamos a saltar mucho espacio hasta llegar, ¿qué cosa? Al manejo de las sociedades gananciales en el ámbito matrimonial. Pero un momento, teníamos que ver régimen económico. Así es. Solamente para que vean que esta referencia nos permite entonces detallar una gran condición. ¿Correcto? ¿Cuál va a ser esa gran condición? Muy bien. Permítame graficarla para que vean ustedes cómo es que eventualmente van a generarse algunas condiciones. ¿Correcto? Cuando nosotros comenzamos a hablar de régimen económico en el ámbito de nuestra área de estudio, nos vamos a dar cuenta que esta sociedad de gananciales está focalizada dentro del régimen económico. Por lo tanto, hay una valoración muy significativa respecto de un tema teórico que eventualmente nos permite detallar todo. ¿Correcto? Régimen económico de la familia y lo más representativo es la sociedad de gananciales. El resto, literal, queda en un espacio en blanco. ¿Por qué hay un espacio en blanco tan abierto y tan complicado? Porque sencillamente ni el legislador ni en la práctica judicial se podían detallar estos elementos de referencia. Y les voy a dar una referencia sumamente sencilla. 28 de mayo del presente año, Corte Suprema, uno de los temas en la evaluación de ese pleno consistía en la liquidación de las sociedades gananciales. Y aunque les parezca increíble, muy a pesar de que existían profesores de muy connotado nivel en el ámbito del derecho de familia, casi nadie detalló en una referencia, porque habían dos expedientes que tenían que ser evaluados para poder dar una definición sobre el contexto societario. Dos familias que tenían patrimonios y que tenían empresas familiares. Dos casos. Y adivinen, las propuestas de resolución indicaban que una vez emitida la sentencia, luego de la sentencia se tenía que evaluar la liquidación de las sociedades gananciales respecto de la empresa familiar. Un momentito, ¿cómo me divides la empresa familiar del patrimonio familiar? ¿Cuál es el sentido? Cuando eso tenía que estar, ¿qué cosa? Expuesto en la misma sentencia. Y nadie se había dado cuenta de ello. Habían liquidado la casa, habían liquidado los muebles, habían liquidado los vehículos, pero la empresa familiar no. Y viene la gran pregunta, ¿qué pasó? ¿Cuál es el criterio de estas exclusiones? No había ninguno. Y ahí nos damos cuenta entonces que lamentablemente nuestro sistema jurisdiccional no toma muy en cuenta el contexto del régimen económico familiar, a tal nivel que cuando ya vamos a ver el tema de la liquidación de las sociedades gananciales, ¿qué es lo que vamos a detallar? Que, por ejemplo, si existe nuestro típico ejemplo, Adán y Eva, si existe un matrimonio y uno de ellos quiere complicarle la vida a la pareja, ¿qué es lo que hace? Se endeuda. Se endeuda. A ver, ¿alguno de los presentes que son abogados ha podido ejecutar el cobro de deuda individual dentro de una sociedad de gananciales con respecto de un acreedor? Eso se llama, en términos muy legales, cabezazo. Es imposible de cobrar. Y por eso es que la familia nunca se divorcia, porque son conscientes que si se divorcian, tendrían una cuota económica que eventualmente cualquier acreedor automáticamente, ¿qué cosa? Liquidaría o evaluaría. ¿Correcto? Sobre esa base, entonces, véase que literal hemos pasado de las relaciones familiares, ¿correcto?, a un contexto de ambigüedad respecto de lo económico. ¿Correcto? Entonces, estas condiciones
tienen que ser detalladas de forma mucho más objetiva, no solamente por la doctrina, sino también por la práctica jurisdiccional. Sobre esa base, entonces, vemos que entre el común denominador de todas las relaciones familiares, porque no nos vamos a centrar solamente en el ámbito matrimonial y convivencial, en todo, ¿correcto? Vemos que el régimen económico está sumamente condicionado ¿a qué cosa? A estos elementos. Veamos, primero que la sociedad ganancial es típica de una figura matrimonial, ¿correcto? Pero un momento, hoy por hoy, por cada matrimonio hay 4 convivencias y hay 3 separaciones. Por eso es que tenemos muchísimas convivencias impropias. Por eso es que tenemos muchísimos defectos en nuestro sistema jurisdiccional y en nuestro sistema procesal. Especialmente porque no logramos entender cuáles son los contextos de cambio de nuestra sociedad. Por ello, cuando vemos solamente el matrimonio, y si no me creen, revisen por favor el Código Civil y vean si es que tiene algo sobre separaciones o sobre convivencias. Es más, en el contexto de la liquidación de las sociedades gananciales, no se ha decidido aún, y por eso fue el Pleno, para poder evaluar desde cuándo se considera, ¿qué cosa? La autonomía de patrimonios. ¿Desde la fecha de la separación o desde la fecha de la emisión de la sentencia? Los jueces ni siquiera se ponían de acuerdo en esa situación. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos observar en el ámbito del matrimonio? Bienes propios de cada cónyuge y bienes sociales. Pero un momento, esos elementos tienen que ser considerados en forma general. Y no vamos a centrar en el contexto de los bienes sociales, porque vamos a tener todo tipo de bienes, ¿correcto? Derechos y deudas. ¿Correcto? Derecho típico que normalmente puede ser parte de una sociedad de gananciales. Por ejemplo, el contexto de un derecho, por ejemplo, a nivel de derechos de autor. Augusto Polo Campos, ¿se acuerdan? Augusto Polo Campos. ¿Se acuerdan de Augusto Polo Campos que murió? Correcto, que falleció no hace mucho. Bueno, él heredó, él legó, porque finalmente fue su enfermera la que recibió este derecho, sus derechos de autoría. Y los legó. Con lo cual se generó una sucesión sumamente significativa de un bien social, pero bueno, él era soltero. Pero fíjense que esos elementos pueden ser muy significativos y donde casi no existe ningún tipo de evaluación porque hay muchísimas maneras de generar deuda. ¿Cuál es? En las deudas. Veamos. Se separa la pareja. ¿Quién asume las deudas? Eventualmente se separan, deja de pagar el hipotecario. ¿Cómo se resuelve el tema del hipotecario? En donde eventualmente la pareja vive o la persona que se quedó luego de la separación sigue viviendo. ¿Cómo quedan los contextos patrimoniales que eventualmente se liquidaron, por ejemplo, en una época prepandemia y que durante la pandemia eventualmente se relativizaron incrementándose o eventualmente devaluándose? Esos factores ya los analizaron en España. Y les voy a dar una pequeña y simple referencia. En España, antes de que se produzca la crisis del año 2010 en adelante, que literalmente destrozó la economía española, ¿correcto? ¿Qué es lo que se generó? Se generó una condición disfuncional en lo económico. Las parejas que se estaban divorciando y tenían un patrimonio a nivel de sociedades gananciales, ¿qué es lo que establecían? La esposa se quedaba con la casa, ¿correcto? Con la casa, el esposo tenía otros derechos, ¿correcto? Pero esa casa era en función de qué cosa, porque ahí vivían los hijos. Pero recuerden, liquidación de las sociedades gananciales. Una cuota le correspondía a la esposa y el marido en estas negociaciones o por vía de acción judicial, de repente por una situación de adulterio, infidelidad o lo que fuese, generaba qué cosa, la reunificación de derechos para tener en solo un cónyuge qué cosa, la propiedad. ¿Correcto? Pero recuerden, una casa. Comenzaron a generarse los grandes contextos de crisis de España en la actualidad y en el año 2018, ¿qué pasó? Que un esposo se dio cuenta que sus hijos ya no vivían en España, vivían en Europa y eran profesionales. Y preguntó, ¿y dónde estará la mamá? Fue a buscar a la casa que supuestamente era de la familia, era del matrimonio, y ya no estaba. Preguntó, un momentito, ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos los que compramos a una pareja de ancianitos. Un momentito, quien vivía acá era una señora. No, esa señora le vendió esa pareja de ancianitos y nosotros somos otras personas. Indagando, la señora ahora vivía en un departamento porque era sola y presentó su demanda de qué cosa, de daño patrimonial
justamente por efecto de la venta de la casa. La casa, en esencia y conforme se había detallado en la sentencia, era para la residencia de la ex esposa y de los hijos. Ya no se cumplió esa condición. Los hijos migraron, los hijos salieron, ya adultos, y literalmente la señora no podía mantener una casa en época de crisis muy grande. La vendió y con la cuarta parte de la venta se compró un departamento sumamente cómodo para ella. El juez ordenó que la mitad del precio de venta regrese al ex esposo. Eso en el Perú generaría un caos tan complicado que difícilmente por nuestra sociedad machista pudiéramos comprender el verdadero alcance económico de ese tipo de situaciones. ¿Correcto? Por favor, todavía no termino la exposición. ¿Podrían darme unos minutos para poder desarrollarla? Doctora Mestanza, por favor, sí. Luego respondemos las preguntas, no hay problema. Siempre lo hemos hecho así. Entonces, véase que solamente en ese tipo de circunstancias ya tenemos muchísimos inconvenientes. Pero muy bien, ¿cómo entonces determinamos estas condiciones? Tal como les estaba indicando. Las disposiciones patrimoniales, las deudas personales y cómo analizamos el fruto, inclusive a nivel de bienes propios. Y esa es una de las reglas generales que normalmente pregunta una persona que tiene propiedades antes del matrimonio y dice, ¿son bienes propios? Sí, nada va a pasar, nada va a pasar. Pero hay personas que ya estando casadas y teniendo bienes propios, ¿qué es lo que hacen? Venden, ¿correcto? Venden la propiedad porque dicen, voy a comprarme un mejor carro. Perfecto. Venden el vehículo que tenían de solteros, pero un momento, lo que tenían de solteros era un carro, un vehículo con determinadas características y condiciones. Al venderlo ya no tienen el carro, lo que tienen es, ¿qué cosa? Una suma de dinero, ¿correcto? Esa suma de dinero entonces, ¿qué es lo que va a terminar por provocar? La categoría de otro bien, otra naturaleza. ¿Qué cosa? Otra naturaleza jurídica. Y ese dinero ya no es el carro y ese dinero sí es un bien social. ¿Correcto? ¿Eso dónde lo descubren? Normalmente cuando se separan. Y ante ese tipo de situaciones vienen los grandes conflictos entre estas personas, ¿correcto? Por ello es que normalmente la evaluación de la extinción de las sociedades gananciales resulta sumamente importante y eso lo vamos a ver en su momento, ¿correcto? ¿Por qué? Porque hay muchísimos conflictos en los cuales se van a evaluar. Por ello es que ahora resulta ser muy interesante, ¿qué cosa? Evaluar que adicional a las sociedades gananciales que se detalla en el ámbito matrimonial, también podemos observar, ¿qué cosa? Que hay otro tipo de condiciones en las cuales resulta, ¿qué cosa? Evaluable esta condición, ¿correcto? El matrimonio no es la única figura económica, social, familiar que se tiene que evaluar en este ámbito, porque estamos hablando igual régimen económico en la familia, no en el ámbito matrimonial. Por lo tanto, recuérdese que la evaluación de la relación siempre va a tener una categoría, sociedad gananciales. Pero es la única, pues, porque también tenemos en el contexto de las convivencias. Y en el contexto de la convivencia vamos a tener subcategorías, ¿correcto? ¿Cuáles van a ser esas subcategorías? En primer lugar, convivencia registrada, automáticamente sociedad gananciales, porque hay una equivalencia al matrimonio. Eso se llama debida diligencia, en particular para registrar derechos. ¿Cuál es uno de los principales problemas en el ámbito de las convivencias respecto a lo económico? La fecha cierta, el inicio de los derechos desde un punto de vista de objetividad respecto de las acciones del Estado. Nada de que a nosotros nos han visto 20 años juntos y somos convivientes porque así está detallada la ley que solamente pide 2 años. No, señores. Tienes que registrarlo. ¿Y dónde provienen los grandes inconvenientes? Cuando normalmente no hay un registro de la convivencia, ¿correcto? ¿Por qué? Porque exige, ¿qué cosa? La presentación de un elemento material que se llama resolución, que se llama sentencia, para poder reconocer derechos. Pero, ¿qué es lo que suele pasar en este tipo de situaciones? Fíjense, regla general, y es más, hay muchísimas casaciones al respecto, que el causante, esto es, la pareja que muere, no solamente tenía esa persona, esa conviviente, también tenía hijos preexistentes. Y no estamos hablando de género, estamos hablando que tanto varón como mujer que han tenido eventualmente una relación familiar inicial, eventualmente se separan, se divorcian, o eventualmente nunca tuvieron una relación matrimonial o algo por el estilo, solo tuvieron hijos, establece una segunda relación. Una familia, ¿qué cosa? Ensamblada. Pero si es que no reconocieron derechos,
Viene el gran inconveniente. Mientras que los hijos que son sucesores forzosos de manera natural pueden iniciar su proceso de sucesión intestada literalmente entre 6 y 8 meses, aún con lentitud judicial, que va a ser muy corto, ¿correcto? Una persona que tiene que plantear el reconocimiento de su convivencia va a tomarse 2 años y medio. Y como sabrán, las medidas cautelares, las medidas excluyentes para poder generar una tutela de derechos en el ámbito procesal provocan, ¿qué cosa? Una temporalidad de máximo 6 meses. No se pueden prolongar en el tiempo. Por lo tanto, una familia que está planteando sucesión intestada va a tener muchísimas más ventajas que aquella persona que durante mucho tiempo no registró su derecho. Pero ¿qué sucede si es que la otra pareja no quería formalizar o no quería registrar? Bueno, ahí que se asuman las consecuencias porque lamentablemente no se ha podido otorgar una condición de beneficio, ¿correcto? Por ello es que normalmente en las convivencias, ¿qué es lo que se pide? Fecha cierta, principalmente para saber cuándo es que se cumplen las condiciones que detalla el artículo 5 de la Constitución. Y en segundo lugar, para identificar quién va a ser un sucesor forzoso, que en este caso sería la pareja, ¿correcto? Otra situación muy complicada de evaluar va a ser qué cosa, cuando se analicen las convivencias impropias, ¿correcto? Esas convivencias impropias en las cuales tenemos un conflicto entre cónyuge y eventualmente una conviviente. Pero recuerden, la conviviente en este caso actuó de buena fe. Y vamos a detallar un ejemplo sumamente gráfico. Por ahí que identifican a las personas involucradas. Pilar Nores, y ahí tienen a Susana Chesma, ¿correcto? Pilar Nores nunca se divorció de Alan García, nunca. Susana Chessman fue concubina, porque había una relación matrimonial preexistente, pero en los últimos 15 años fue la conviviente. Desarrolló una convivencia pública, pacífica, pero recuerden, con una persona casada. Viene el gran detalle. En el ámbito civil, en 10 años se puede prescribir un derecho. En el ámbito penal, va a depender del delito, se puede prescribir el delito. En el ámbito constitucional, según sea el procedimiento, puede prescribir una acción. Pero en el ámbito de familia no existe la prescripción. Muy a pesar de que en el manejo del tiempo, el Código Civil también habla, por ejemplo, ¿de qué cosa? De condición de condición de hijo, de estado de hijo, porque en el tiempo asume estas condiciones algunas personas que no fueron registradas. Pero un momento, teniendo un contexto de seguridad jurídica, como que resulta disfuncional un código civil. Pero hay que entender que ese código es del 84, no es bajo las condiciones de un Estado de derecho democrático actual, en la cual la diligencia, en la cual la gestión pública, en la cual la democracia y la gobernabilidad son íntimamente relacionadas, porque se busca establecer qué cosa, que en este Estado de derecho existe una coordinación entre tres grandes elementos. Tres grandes elementos. El Estado se relaciona con la persona a través de una correcta y diligente, ¿qué cosa? Legislación, para garantizar el Estado de Derecho. Quiebra uno de esos tres elementos y sencillamente no tenemos un Estado, ¿qué cosa? Eficiente o eventualmente diligente. Por ello vienen estas grandes preguntas. ¿Qué hacemos o qué hubiéramos hecho si Susana Chema decía, tengo 15 años de convivencia? Ella sabía. Ella durante muchísimo tiempo pudo haber planteado el divorcio por causal, sea por adulterio, sea por infidelidad, sea por separación de hecho, sea eventualmente por la razón que hubiera querido. Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. ¿Qué pasó a la muerte de este señor? Automáticamente la pensión de viudez se la dieron a quien no vivía con su marido 15 años. ¿Se dan cuenta de la disfuncionalidad de la ley? Entonces, vamos a darnos cuenta que si Susana Chesma hubiera podido plantear su acción, probablemente ningún juez le hubiera dado el derecho y le hubiera dicho, señor, usted sabía que el señor era casado, como si no existiera la figura de la prescripción. Sobre esa base, entonces, en el año 2003, quien les habla desarrolló un proceso judicial en el ámbito del Poder Judicial contra una decisión casi equivalente. En el año 2001, comencé a ver el caso de un cuatrígono. Mi cliente era la hija de una señora que tenía un esposo que se había casado 13 veces antes y mi cliente no sabía de eso.
Mi cliente tenía 45 años de vida matrimonial, pública, pacífica con su esposo que terminó muriendo por edad, correcto, pero nunca supo lo que había pasado antes del matrimonio. Correcto, nunca. Recuerden que estamos hablando de una familia sumamente constituida en las épocas de los años 1960. Por lo tanto, estamos hablando de un panorama totalmente distinto a lo que en la actualidad existía. Una persona que eventualmente hubiera sido casada o divorciada, sencillamente no era una buena pareja o un buen pretendiente o eventualmente una dama con quien se hubiera querido casar a alguien, ¿correcto? En esa época. Pero bueno, fallece el señor, le hacen, ¿qué cosa? El velatorio y le hacen el entierro, pasan 2 meses, 3 meses, la señora acude al centro de trabajo a solicitar el trámite de pensión de viudez y en la entidad, que era una entidad del Estado, le dicen, señora, de una manera grosera, por cierto, señora, haga su cola porque usted es la cuarta mujer. La cuarta. En este caso era solo uno, ¿correcto? La conviviente versus la cónyuge. Y esto, señores, es casi constante en la mayor parte de procesos judiciales donde se ve qué cosa, cuando ya hay un causante, pero se evalúa el régimen de sucesiones. Y claro, normalmente se evalúa qué cosa, una exclusión de derechos porque la formalidad siempre prevalece. Pero no, en el año 2003, correcto, respecto de este caso, se planteó una demanda que fue declarada improcedente, pero con apelaciones llegó a Corte Suprema respecto de una improcedencia. Por eso es que no se generó precedente vinculante. Y ahí la Corte Suprema, por equidad, con respecto de una audiencia preliminar donde participó la primera esposa, porque todos los demás matrimonios fueron declarados nulos, incluyendo el de mi cliente, correcto, ¿qué es lo que se evaluó? Porque se le preguntó algo muy sencillo, y quien preguntó fui yo, y le dije, señora, si usted se casó con un código precedente, el de 1984, usted era consciente que podía plantear un divorcio por causa porque el señor se fugó, se retiró, abandonó hogar. Sí, ¿y por qué nunca lo hizo? Y le pregunté, ¿sabía usted, señora, que durante casi 50 años usted no ha ejercido ningún tipo de derecho vinculado a su familia? Nunca ejerció ningún derecho. Y solo cuando se enteró por el comercio que había salido en el obituario que su ex esposo murió, lo primero que hizo, porque en el mismo día de la presentación de ese obituario, usted presentó su derecho de pensión de viudez. ¿Esa es la manera de defender su matrimonio? Y la Corte Suprema, en ese sentido, hizo caso. Y en forma excepcional, porque hay muy pocos casos a nivel de equidad. Si revisan la ley orgánica del Poder Judicial, hay 2 maneras de resolver un caso. La primera de ellas, a través de la jurisprudencia, siguiendo la jurisprudencia vinculante, siguiendo los patrones de la ley, ¿correcto? Pero la otra es, ¿qué cosa? A través de un fallo de equidad. ¿Y qué significa un caso o un fallo de equidad? Implica la posibilidad de apartarse de la ley, claro, fundamentando conforme el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución, correctamente un caso. Y en este sentido defendió a la familia real, aquella que tenía mi cliente por más de 45 años con familia, con propiedades, con derechos totalmente reconocidos y nunca cuestionados por ninguna otra persona, al de un matrimonio real, formal, que tenía un acta de matrimonio, que tenía qué cosa, el acta de defunción de una persona que se paga, que se obtiene pagando 18 soles en RENIEC. 2 elementos para validar su derecho y una pensión de viudez sumamente elevada. 2 elementos a nivel de elementos probatorios frente a 45 años. La Corte Suprema ahí nos dio la razón y ahí comenzamos a ver temas de derecho de familia. Por eso es que desde hace mucho tiempo a quien le están escuchando ahora siempre me llaman resentido, loquito, que hablo tonterías. Porque en realidad creían que era un tema, ¿qué cosa? Personal o algo por el estilo. Mis clientes tenían estos problemas. Es como que ustedes tuvieran un abogado penalista, correcto, y ese abogado penalista fuera criminal porque defiende personas que eventualmente son imputadas de un delito. Así fue calificado literalmente casi 18 años. Por ello, volvemos nuevamente a un elemento superior, el régimen económico. Pero un momento, ¿cómo analizamos esta sociedad de gananciales con respecto de estas referencias muy significativas gananciales? Vamos a agregar las N porque si no se las voy a mandar y no van a tener la diligencia en detallar correctamente. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a tener?
que se genera todo un espacio gris, un espacio blanco, en el cual hay muchos elementos por analizar. Volvemos a esa realidad porque estamos subiendo, ¿correcto? ¿Cómo entonces analizamos el régimen económico de la familia en una realidad sumamente complicada, ¿correcto? En la cual vamos a detallar situaciones sumamente interesantes que nos van a permitir, ¿qué cosa? Detallar algunas referencias de lo que hoy vemos a futuro, ¿correcto? De lo que hoy vemos a futuro. ¿Y qué es lo que vamos a ver a futuro? Convivencias. Muchos tipos de convivencias impropias. Convivencias que eventualmente no llegan a los 2 años. Convivencias que a veces pueden ser registradas. Situaciones matrimoniales. Hoy por hoy quien se casa, correcto, primero que lo hace de forma muy excepcional y en segundo lugar suele tener otro tipo, otra proyección de vida, ¿correcto? Ahora ya no existe eso de que no, proyecto de vida matrimonial. Y si a mí me pasa algo, yo te demando porque me has quebrado el proyecto de vida matrimonial. Ante eso, y en la que la gran mayoría de personas en el ámbito de la doctrina siempre detallan que eso debería resarcirse, yo le digo, no, es un error. No se puede vincular un elemento teórico propio del derecho civil puro, donde se analiza intereses y derechos, a un contexto subjetivo, como son las relaciones familiares. Es más, muchísimas personas podrían afirmar, yo prefiero perder el dinero a perder la familia. ¿Correcto? Y hay otro tipo de personas que evidentemente que por un buen divorcio o por una buena pensión pensión de alimentos en el ámbito del divorcio, sencillamente nunca más hacen inconvenientes. Por eso que hay muchas personas que no se casan, ¿correcto? Porque tienen una pensión de viudez y siguen conviviendo con una persona a la que no le otorgan derechos. Eso es lo que sucede en nuestra realidad. Pero fíjense, ante ese tipo de situaciones, olvidémonos que vamos a estar solamente en el matrimonio. ¿Qué va a suceder si es que tenemos sucesiones? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a evaluar el contexto de los hijos matrimoniales y los hijos extramatrimoniales de un patrimonio que viene de ese régimen económico? O eventualmente hay una situación de disparidad. ¿No lo hay, sí o no? Ahí nos damos cuenta que acá falta algo, ¿correcto? Recuerden que los hijos no participan necesariamente en la sucesión cuando a veces se tiene que evaluar qué cosa, el régimen económico con la pareja, porque con esa pareja se puede ejecutar qué cosa, una separación de bienes antes del matrimonio, porque eventualmente durante el matrimonio se puede hacer una separación de bienes y luego una reunificación y luego una división nuevamente, o eventualmente en el ámbito del divorcio se puede plantear qué cosa, la liquidación de las sociedades gananciales, inclusive de forma amigable. Entonces, hay muchos elementos que lamentablemente quedan, ¿qué cosa? Totalmente limitados. ¿Y por qué van a quedar limitados? Porque nunca se ve lo que sucede en la parte final. Nunca se ve lo que realmente permite detallar los grandes problemas en el ámbito de nuestra disfuncionalidad. Como por ejemplo, tenemos el gran problema de tener una informalidad promovida por la misma ley. ¿Tenemos un contexto de informalidad promovida por la misma ley? Por supuesto que sí. ¿Saben dónde? Nuestro sistema registral permite tener ¿qué cosa? Un sistema constitutivo y un sistema declarativo. Y quien diga que estoy equivocado, por favor revise el Código Civil. ¿Cómo es posible tener dos elementos totalmente contradictorios? Peor aún, tenemos el contexto de las prescripciones. Y hemos tenido PET, hemos tenido COFOPRI, hemos tenido muchas instituciones vinculadas a este contexto. ¿Saben cuánto es el formato real del total de derechos a nivel registral inscritos en nuestro país? Nuestro país, según datos de la SUNAR, solo ha registrado el 18% de los bienes inmuebles y bienes muebles en nuestro país. 18%. Lo que significa que el 80% del contexto económico en nuestro país no está declarado, no está registrado. Y fíjese lo que ha dicho la Corte Suprema, que no es obligatoria la inscripción. ¿Por qué? Porque el Código Civil también da la posibilidad. Claro, la Corte Suprema, que debería regular qué cosa, seguridad jurídica, no se le ocurrió que eventualmente esto puede generar qué cosa, situaciones de mala fe. Esto normalmente provoca qué cosa, abuso de derecho. Y les voy a dar un ejemplo sumamente sencillo. ¿Cuánto creen que tomó la evaluación del octavo pleno casatorio de la Corte Suprema? 8 años, ¿sí o no? 8 años.
Y miren, 3 años en llegar a la Corte Suprema. 2012, y se inició en el 2012, llegó a la Corte Suprema en 2015 y se resolvió en el año 2020. En ese interín ya ni siquiera estaban los dueños originales. La mamá, que tenía 2 hijos en 2 parejas, correcto, ya no estaba el cónyuge, la segunda pareja de la mamá, correcto. El hijo, el primer hijo de la señora, hizo un trato económico en la cual él no participa, participó su conviviente y luego esta conviviente transfirió de la propiedad, ¿qué cosa? A su mejor amiga. Residían en la misma casa, ¿correcto? Durante 8 años se evaluó una propiedad de 73 metros cuadrados. Régimen económico de la familia. Y por esa casa muy pequeñita, casi se matan 2 medios hermanos. Pero como la Corte Suprema se dio el gustito de trabajar 5 años en una jurisprudencia donde los que participaron en ese pleno casatorio fueron 5 profesores y los 5 dijeron 5 posiciones distintas, 5 posiciones distintas, nos damos cuenta que este régimen económico, si hay 5 profesores y 5 opinan diferente, eso significa que estamos en una controversia, ¿o no? ¿Y quién provocó la controversia? La misma ley. No la doctrina, la misma ley. ¿Se necesita cambiar? Por supuesto que sí, estamos dando un ejemplo material. Pero imagínense, 8 años en la evaluación de este proceso judicial. ¿Qué hubiera pasado si los 2 medios hermanos eventualmente hubieran dicho, mira, ¿sabes qué? Tenemos la misma madre, arreglemos este problema ahora mismo? ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran presentado a la Corte Suprema? Señores, ya no es necesario que evalúen este expediente porque hemos conciliado. ¿Cómo hubiera quedado la Corte Suprema en ese momento? A mí siempre me cuestionan ese punto de crítica. Pero yo les digo, ¿qué hubiera pasado? Me van a decir que esto no se llega a solucionar. Hay casos inclusive en donde hubo intento de feminicidio y esa pareja en el tiempo regresaron. Y tienen más hijos. Los contextos familiares son totalmente diferentes a los contextos procesales civiles, donde solo se analizan derechos o intereses. Acá se analizan elementos de carácter subjetivo. Por ello es que adicional, si ya estamos observando una serie de elementos totalmente negativos, analicemos lo que pasa pues en las sociedades empresariales, ¿correcto? Donde las acciones, según la Ley General de Sociedades, se pueden manejar discrecionalmente solo por uno, no por los dos. Ahí no hay régimen económico, ahí no hay el tema de sociedades gananciales. Acá el accionista, que además no se sabe quién es el que puede disponer. Y que es lo que suele pasar según la misma Ley General de Sociedades. Y quienes litigan en estos ámbitos se podrán dar cuenta de que esto es absolutamente objetivo y esto yo me he encargado muchísimos años de mi vida. ¿Qué es lo que sucede? El esposo y la esposa fundan una empresa. Esta empresa crece muchísimo. En el interín el esposo ya tiene otra pareja y eventualmente está planificando cómo liquidar sus sociedades gananciales y no quiere perder mucho dinero. Entonces le dice a la esposa, mire esposa, vamos a crecer, vamos a hacer un consorcio, nos vamos a convertir en una empresa tipo WON, mucho dinero y todo lo demás. Pero ¿sabes qué? Necesitamos nuevos socios para tener más capital. Por lo tanto, tú acepta la venta de acciones o eventualmente el incremento del patrimonio de la empresa. Y al final van ingresando terceros a esta empresa familiar que se termina convirtiendo en un monstruo. ¿Cuántas acciones tiene esa pareja, matrimonio, convivencia, lo que fuese, en esa empresa? Y hay literalmente una cuota minúscula, pero se sabe quiénes son los socios que eventualmente están en esas empresas. Se sabe quiénes participan esas empresas en el ámbito societario de la empresa familiar. No. Y muchas veces esas empresas son de capital de ese cónyuge. Al final se genera el divorcio. Oye, ¿no teníamos una empresa monstruosa? Claro, pero solo tenemos el 2% de las acciones. 1% tú, 1% yo. Oye, me sale más barato, ¿qué cosa? No tener un abogado, quédate con el 1% de las acciones. Esa es casi la regla general, porque literalmente ya se dilapidó todo. Y la Ley General de Sociedades y el sistema procesal civil permiten este tipo de acciones, no porque hay un abuso de derecho manifiesto por parte del Estado, sino porque existen muchos vacíos, porque normalmente esto se maneja en el ámbito empresarial y estamos hablando en un contexto de familia, ¿correcto? En un contexto de familia. Por eso es que suceden este tipo de circunstancias. Y si no me creen y creen que esto es una cuestión exagerada, vayan a Gamarra. Las familias en Gamarra que comienzan a construir pymes o MIPES solo toman 5 años. 6 años a lo mucho. ¿Por qué en ese interín? Porque viene la crisis psicológica de los 5 o 6 años. Es cuando los hijos ya dejaron de ser bebés y pasan al colegio y por lo tanto la pareja tiene un mayor tiempo para pelear.
¿correcto? Pero hay un gran detalle. Estas personas no constituyeron matrimonio. Normalmente son convivencias. ¿Y qué es lo que hicieron? Generaron una pyme o una MIPE que a lo mucho tiene qué cosa, su RUC tiene algunos elementos normativos y van a las empresas financieras o bancarias a solicitar créditos. Y el crédito nunca lo solicitan ni para Juan ni para Eva, sino a la empresa. Al final no tuvieron literalmente casi nada, porque las deudas o lo suelen agobiar o eventualmente los abandonos familiares terminan qué cosa, por no evaluar este contexto de patrimonio que queda literalmente flotando. Ante esas circunstancias, veamos otro contexto adicional. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad y gracias al tema de la pandemia? Quienes conozcan un poquito más en el ámbito financiero internacional se van a dar cuenta que hoy por hoy, quienes compraron bitcoins en el 2019, en el 2020, literalmente han incrementado su patrimonio en un 600%. ¿Quiénes son los que han comprado bitcoins cuando inició la pandemia? Señores, los que estaban mucho más familiarizados con el Internet. ¿Y ustedes creen que en todos los matrimonios toda la información fluye? No, ¿sí o no? Entonces, uno disponía del patrimonio de la familia, compraba bitcoins a título propio. Se separaban porque han habido muchísimas separaciones en este interín y esas personas en la separación, no en el divorcio, porque recuerdan que el trámite toma tiempo, recuerden que el sistema judicial peruano busca que no exista divorcio porque hacen consulta al órgano superior, porque eventualmente demora mucho, que solicitan que eventualmente concilien, que el amor lo puede todo y todo lo demás. ¿Correcto? Al final, ¿qué es lo que hace? Ese señor a nivel individual vende ese bitcoin y literalmente tiene un patrimonio desproporcional frente a lo que tenía la esposa, ya en separación. Eso, señores, es materia de procesos judiciales en Europa, en forma muy masiva. ¿En el Perú no tenemos bitcoins? Claro que no. No es que no tengamos bitcoins, lo que sucede es que no es materia muy amplia, porque quienes han tenido este patrimonio evidentemente tienen un poco más que ahorros. Correcto, eso se llama inversión. Pero fíjense que esta realidad entonces nos permite detallar qué es lo que pasa si nos vamos más atrás. Y con esto vamos finalizando esta parte para dar luego el inicio a la etapa de las consultas. Señores, ¿qué sucede cuando normalmente tenemos una pareja que se va a casar, correcto? Que de repente tiene esponsales o que de repente no lo tiene, pero que recibe donaciones o regalos producto del futuro matrimonio. Señores, ese bien es una sociedad de gananciales, aún siendo solteros, ¿correcto? Y se inscribe como sociedad de gananciales. No se inscribe a nivel de copropiedad. ¿Y qué pasa si no llega a haber matrimonio? Se vende como copropiedad, para que vean el contexto disfuncional. Segundo, hay parejas que conviven, pero no llegan a establecer ningún tipo de registro. Esas personas que eventualmente, después de muchos años, han convivido y que no han generado ningún tipo de registro y todo lo demás, ¿qué es lo que tienen que defender? No una sociedad ganancial, es una copropiedad. Y muchas veces producto de la desidia en la defensa de derechos. ¿Correcto? Y finalmente, el gran problema, las deudas. Ese es el mayor problema que tienen normalmente las personas que no reconocen un régimen económico en la familia. Y aunque parezca increíble, la sociedad occidental siempre ha defendido, ¿qué cosa? El concepto de liberalidad. Esto es el criterio de libertad para decidir. Pero en el ámbito familiar, todo lo contrario. En el ámbito familiar parecería que existe un sistema tan prejuicioso que finalmente las personas no actúan en libertad porque se busca proteger a una entidad extra. ¿Cuál? A la familia. Pero un momento, y yo, ese producto de la mala interpretación del artículo 1 de la Constitución que se relativiza frente al artículo 4 de la Constitución. Y señores, ese es un criterio equivocado, porque primero va el artículo 1 de la Constitución que sostiene todo nuestro sistema jurídico y nuestro Estado de Derecho, y luego va, ¿qué cosa? La familia. Y recuérdense, no cualquier tipo de familia, a todos los tipos de familia, porque finalmente eso es lo que se protege con función, ¿qué cosa? Con el expediente 09332-2006, proceso de amparo Tribunal Constitucional, caso Reinaldo Scholz, en el que expresamente se detalla la, ¿qué cosa? La tutela del vínculo familiar, porque finalmente son personas las que conforman esas relaciones familiares. Y así se debe reinterpretar el derecho de familia en el ámbito del régimen económico de la familia y en todo lo demás. Señores, muchísimas gracias. Vamos dando inicio a la absolución de consultas con el mayor de los gustos, mi apreciado River.
Muchas gracias, maestro. Estimados doctores, para las consultas, como hacía referencia, pueden levantar su manito, pueden activar su manito y así darle el acceso solamente a estudiantes que tengan activos sus cámaras. Nada más se le va a dar acceso. ¿Sí? Sus cámaras activas. Muy bien, doctora Rocío, usted es la primera. En este momento voy a proceder. Listo, doctora. Está activo su audio. Doctor Bermúdez, buenas noches. Agradecida por la exposición. Realmente es un tema bastante complejo y bastante abierto porque existen, bueno, cada caso es singular. Mi pregunta es la siguiente, doctor. En un proceso de divorcio por causal ya sentenciado, a la hora de hacer la ejecución de bueno, hacer la liquidación de gananciales, ¿se tiene que hacer un nuevo proceso de ejecución o dentro del mismo proceso de divorcio hay que ejecutar la sentencia? Esa es mi pregunta, doctor. Lamentablemente, eso es lo que suele pasar. Sale la sentencia y no se liquida la sociedad de gananciales. Es Exacto. más, ni siquiera en la sentencia se dice cómo se va a ejecutar la liquidación de la Es, sociedad. Principalmente, ¿qué cosa? Con la administración o la adjudicación de un bien en donde reside la familia que se queda, porque hay uno que emigra, que sale, ¿correcto? Normalmente el varón es el que sale y la mamá con los hijos se quedan en la propiedad. Eso que debería ser trabajado por el juez, literalmente, el juez literalmente lo deja a que las partes decidan. ¿Y eso genera qué cosa? La imposibilidad, por ejemplo, de inscribir en registros públicos esa sentencia. Y sí, ese es error absoluto y exclusivo del juez. Pero recuerden, cuando normalmente vemos divorcios y cuando normalmente vemos el conflicto familiar, los petitorios son varios. Y acá creen que con el tema del divorcio ya se solucionó todo y no se toma en cuenta la liquidación de las sociedades gananciales. Es más, ni siquiera se analizan los contextos de deuda. Como si las personas no tuvieran tarjeta de crédito. No, esas deudas no interesan. Entonces, hay muchos defectos, le doy toda la razón. He luchado contra eso. Es más, he presentado proyectos de ley para generar el concepto, ¿qué cosa? De adjudicaciones, de preferencias en el ámbito de la liquidación de las sociedades gananciales, como también he presentado proyectos de ley para efectos de generar, ¿qué cosa? El límite al abuso de derecho en este tipo de circunstancias, especialmente en el ámbito económico. Y le doy toda la razón. El problema es que ese defecto no es de las partes, ese defecto es solamente de parte del juez. Pero pregunta, ¿qué pasa si es que apelan? ¿Qué pasa si eventualmente dicen, oye, señor juez, respóndame esto, ¿cómo leo esto? ¿Cómo interpreto esto? Recuerda que por la apelación va a tener que ser la sala, correcto, son otros 2 años más. ¿Qué va a pasar? ¿La familia va a terminar matándose o no? Por temas económicos, esto es muy grave. ¿Qué pasa si durante 3 meses una persona dejó de pagar el hipotecario? Pierden la casa. Ese es el gran problema de tener una justicia que cree que estos problemas en el ámbito familiar son chiquitos, son limitados, no hay que hacer escándalos, ¿por qué hacer bulla? Así se piensa. Y usted correctamente lo ha podido describir. Muchas gracias, maestro. El doctor Carlos Enrique, está activo su audio. Ok, gracias, doctor Bermúdez, por la exposición del día de hoy. Una excelente exposición del tema. Mi consulta es en base a si en un matrimonio la pareja, es decir, el esposo, abandona el hogar y en este caso ya dentro del matrimonio ya tienen un hogar, todo, bienes, pero a la vez tuvieron hijos. El esposo abandona el hogar y la madre se hace cargo de los hijos. E incluso el esposo al momento de abandonar el hogar dejó deudas. La mujer, la esposa se hizo cargo de estas deudas y a la vez la esposa la casa la terminó de construir todo, pero después de años el padre supuestamente él dice tener derechos a reclamar y decir que la casa también le pertenece y que infinidad de cosas. ¿Usted cree que él tiene derecho el esposo a pesar de haber hecho el abandono de hogar? Esa es una de las grandes preguntas que siempre se suelen generar en este tipo de circunstancias. Y un abogado formalista, ¿qué le diría? Sí tiene derechos. ¿Por qué tiene derechos? Porque nunca hubo divorcio. Pero un momento, oye, tú eres consciente que esa señora ha hecho todas estas situaciones. Claro, Ese, exacto. ese abogado, ¿qué te diría? Pero no planteó el divorcio.
¿Dónde está la formalidad? ¿Dónde está el registro? ¿Para qué tenemos un sistema en el ámbito registral o en el ámbito procesal para reclamar derechos? Nunca lo hizo. En términos teóricos, eso se llama procrastinación judicial. En el año 2008, que se publicó este libro de Derecho Procesal de Familia, se detallaba, la procrastinación es uno de los elementos típicos en la evaluación del conflicto familiar, porque las personas cuando ya tienen un registro de crisis, no reaccionan inmediatamente al ámbito legal. ¿Sabe cuándo reaccionan? Cuando ya literalmente ya los derechos se han perdido o eventualmente ya existe un alto nivel de confrontación respecto a la determinación de esos derechos. Si la señora hubiera planteado una demanda de divorcio por causal de separación de hecho o abandono de hogar, literalmente ella que por ley, ¿qué hubiera hecho? Por código civil, sencilla, adjudicarse los derechos de las sociedades gananciales del cónyuge, ¿correcto? Como terminó pagando las deudas, ¿qué es lo que hubiera hecho? Recibir una compensación porque terminó pagando unas deudas que no eran de ella. Pero además, como terminó criando la familia y como además terminó construyendo, ¿qué cosa? Una indemnización. Porque en este caso sí hay un daño. ¿Cuál es ese daño? Que terminó haciéndose cargo de todo un factor mucho más allá del solo hecho de haber perdido, ¿qué cosa? El corazón por el abandono. Los temas sentimentales no cuentan acá, ¿correcto? Ese proyecto de vida matrimonial, no, es que yo quería morir casada para, eso no existe, eso son tonterías. Acá es un tema objetivo y lo que usted está detallando es lo que normalmente se ve, pero fíjese cómo se resuelve. Normalmente ven otras cosas, ¿correcto? Acá, ¿qué es lo que hubiera dicho un abogado? Señora, iniciemos desde ahorita el trámite. ¿Cuál? Abandono. Y el divorcio por abandono. ¿Y cómo acredito? Todos mis vouchers en las que yo acredito que he construido la casa. ¿Para qué? Para ir bajando la cuota de derechos en el ámbito de las sociedades gananciales que hubiera tenido todavía el esposo. Porque mientras no exista sentencia judicial, sigue teniendo derechos. ¿Correcto? En ese tipo de circunstancias, también hubiera dicho, la deuda que tenía cuando me abandonó era 100. Hoy por hoy, con los intereses, ¿qué cosa es 2.000? Pague, pues. Pero recuerda, esto ya no es un contexto de que me abandonó, me dañó el corazón. No, acá hay un tema de objetividad. Y la mejor manera de evaluar esto es ¿qué cosa? A través de elementos probatorios. Porque sin estos elementos probatorios, ¿cómo el juez va a darte la razón? No vale el lloro. No se necesita ejecutar ningún tipo de discrecionalidad ni de abuso de derecho. Hay que acreditarlo. Y la mejor manera de acreditar es una vez participando en el proceso. Te voy a demandar. No a mi nivel de amenaza, hágalo. Porque recuerda que desde ese momento comienzan a regir los derechos. Excelente, maestro. Le damos pase a la otra Beatriz. Doctora Beatriz, está activo su audio. Sí, buenas noches. Excelente exposición, doctor Manuel. Mis respetos y agradeciendo siempre a Audiápolis por estas capacitaciones. Mi consulta va en el sentido de que si una familia, o en este caso la mujer, decide demandar, pese a que haya una separación, no hay un divorcio, hay una separación de cuerpos de 10 años, ¿no? Más o menos aproximadamente, pero recién va a entablar la demanda por causal de adulterio, porque ya pues se entera que la pareja tiene, esa es mi consulta, ¿puede demandar, corresponde después de 10 años? No, vea literal el Código Civil. El abandono se ejecutó hace 10 años. Sí. Y en esos 10 años, y al inicio de esa separación había un adulterio, 6 meses de plazo para demandar la causal de adulterio. Si eventualmente hay 10 años de separación y se acaba de enterar que tiene una pareja y que de repente tiene 4 meses, 5 meses, 6 meses, un año, tampoco interesa, porque la separación es el hecho original, ¿correcto? ¿Qué es lo que tiene que demandar? Separación de hecho. Separación de hechos. Así es, y básese en el tercer pleno casatorio de la Corte Suprema. El expediente 4664 de 2010. Entonces, no cabría entonces aquí lo que dice la causal por adulterio, puesto que el tiempo que ha transcurrido y, bueno, recién se entera, pues, que en estos 6 meses, tiene un bebé recién de 6 meses. No, porque primero sucedió el tema de la separación. En ese momento, si se enteraba de un adulterio, hubiera sido mucho más grave. Lo único que se enteró es de la separación.
Luego de casi 10 años, lo que exista, así sea homosexualidad sobreviviente, no vale. Bien, bien, doctor. Muchísimas gracias. Doctor Eric, está activo su audio. Muchas gracias, Reader, doctor Manuel, un gusto, buenas noches, gracias por la ponencia. Mi consulta, y más que nada, es una recomendación a la primera intervención, que justamente es el caso que quería consultar. Era sobre un divorcio, mejor dicho, primero una separación, después un divorcio con una sentencia sin liquidación de bienes, ¿no? Como indicó al inicio, hubo una sentencia de divorcio consentida, pero no se liquidó los bienes. Habían dos bienes, una casa en provincia, una casa en Lima, que lo compraron por hipotecario, y tenían algunas otras propiedades, digamos, muebles, ¿no? De valor. Y también tenían una hija menor de edad. Entonces, ¿qué pasó? Como dice usted, los hechos a veces son los que mandan en estos casos. En este caso particular, la señora se quedó con los bienes, se quedó en posesión con los bienes, no dejaba que el señor tomara posesión ni tampoco a un arreglo. Entonces, ¿qué propuso el señor? Le propuso llegar a un acuerdo conciliatorio. Como el señor tenía que pasar una pensión mensual de alimentos y la señora tenía que, a su vez, proporcionarle el 50% de la sociedades gananciales, quedaron en que la señora iba a digamos, a cubrir el monto de la pensión con tal de quedarse con todos los bienes, ¿no? Entonces llegaron como a parchar de alguna manera este inconveniente que puede suceder en algunos casos cuando hay menores de edad y el señor tenía, digamos, el esposo tiene que cubrir una pensión. Si no hubiera sido así, hubiera sido muy complicado. Igual que la señora que ha iniciado, la doctora que ha iniciado la consulta, hubiera sido muy difícil poder llegar a una solución pacífica. Y ha tenido que llegar a otro proceso judicial para poder ver la sociedad ganancial y también ver el tema de alimentos, hubiera habido un cruce de procesos judiciales en este caso. Así que me gustaría un comentario con respecto a esta solución que se iba a dar. Muchos. Es un tema lindísimo. Y eso lo he detallado en muchísimos libros míos, en muchísimos artículos míos, y literal, la gran mayoría de las personas que son especialistas en este tema decían de que, bueno, yo hablaba tonterías. El problema es que esto es real, ¿correcto? ¿Qué es lo que han llegado a ejecutar estas dos personas? Eso no se llama negociación, se llama compensación. ¿Por qué? Porque él tenía responsabilidades que no cumplió, ¿correcto? Y para poder evitar una situación mucho más negativa, porque él tomó en cuenta que lo podían denunciar y eventualmente que tener un riesgo en su propia seguridad, compensó. ¿Cómo compensó? Económicamente, porque recuerda que los derechos se pueden monetizar, se pueden cuantificar. Y por eso es que se generó un elemento muy significativo. Pero usted sabe cuál fue el verdadero factor que permitió que ejecuten estas acciones. Señores, entre lo que usted me está detallando en este acto de negociación, en este acto de compensación, y el momento del inicio del problema, que en este caso lo generó una sentencia judicial, pasaron muchos años, ¿sí o no? ¿Sabe qué significa? Todas las parejas, luego de 6 años, 8 años, que ese es el promedio de crisis, ya no tienen la misma expectativa sobre el problema. Porque ya tienen nuevas parejas, porque ya viven en una nueva realidad, porque dicen, ya pasó tanto tiempo, ¿para qué voy a pelear?
observan sus derechos y sus obligaciones de una manera mucho más racional, mucho más justa, y eso ayuda a cualquier ámbito de conciliación. El tiempo ayuda, pero si usted le dice eso a un juez, el juez cree que su sentencia es la que determina literalmente todo. Y esa es una de las vanidades de nuestro sistema judicial. Porque además, ese juez es el que terminó por provocar esta situación al no exigir la evaluación. Pero hay un gran detalle. ¿Qué es lo que dice el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Civil? El impulso del proceso. Estamos hablando de un proceso civil. Si el juez no se entera, esto de repente hubiera sido resuelto, ¿qué cosa? En 20, 30 años, de repente en una sucesión. ¿Y qué es lo que dice el artículo 6 del título preliminar del Código Civil? Habla de los intereses de las partes, que son las que promueven este tipo de situaciones. Los jueces civiles y de familia no pueden conocer estos casos porque no existe la legalidad ni la legitimidad de ellos en el ámbito de sus competencias para meterse en estos asuntos. Mientras no sean detallados por las partes en un proceso judicial, los jueces no intervienen, no conocen. Y ese es uno de los grandes errores en este sistema. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de poca cosa el ver, ¿qué cosa? El futuro económico de dos parejas, de dos personas en una pareja, de los hijos de esa pareja y del contexto económico y patrimonial de esos bienes, ¿o no? ¿O me va a decir que esas personas nunca pensaron de que eventualmente ese bien inmueble debía pagar impuestos? Porque podría garantizar que nunca se pagan los impuestos municipales, ¿sí o no? Porque no está determinado, pues. ¿Se ha dado cuenta cómo el Estado deja ver? Es como que el Estado viera un elefante frente a sus narices, pero como es muy grande, lo ignora. Ese es el problema de tener una ley para una realidad totalmente distinta. O me va a decir que en 1984 había internet, había celulares inteligentes. O en el año 1984, eventualmente las personas, ¿qué cosa? Tenían una situación de vida como la que tenemos en la actualidad. No, ¿sí o no? Ahí responden la mayor parte de mis críticos cuando se dan cuenta que no se puede argumentar lo contrario de lo que estoy diciendo. Excelente, maestro. Terminamos con la doctora, con el doctor Ricardo, la doctora Daldi y la doctora Fiorella. Doctor Ricardo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Está activo su audio? No se le escucha, doctor. Luego le doy pase, por favor. Doctora Daldi, ¿está activo su audio? Sí, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Bermúdez. Y decirle pues que no es ningún loquito ni resentido social como lo dicen. Más bien un excelente ponente a nivel nacional e internacional. Doctor, mi consulta es en cuanto a los bienes propios. Por ejemplo, si Juan tiene un bien propio, vende y apertura una cuenta bancaria, ¿esa cuenta bancaria pasa a la sociedad conyugal o no? Automáticamente sí. Le voy a dar el ejemplo que habíamos indicado previamente. ¿Le parece? Solteros. Juan tiene una suma de dinero. Soltero. ¿Correcto? Suma de dinero. Que puede ser un bien, que puede ser lo que fuese. No hay problema. Se casa. Ese bien que es individual, que es propio, que no tiene ningún inconveniente, ¿correcto? Imaginémonos que se trata de un carro. Se vende y ese dinero lo deposita en una cuenta de ahorros, ¿correcto? Ya casado, así figure él solito, ese es un bien de la sociedad de gananciales. Porque lo que tenía era un carro, no una cuenta de ahorros. La naturaleza jurídica de los bienes son lo que se tiene que evaluar, ¿correcto? Y el punto medio entre ambos elementos es justamente, ¿qué cosa? Esa transferencia, esa compra-venta y eventualmente el depósito de una suma de dinero que ya no corresponde porque ya no hay carro. Por dar el ejemplo muy sencillo, ¿no? Estamos hablando de naturaleza jurídica totalmente distinta. Ahora, viene un gran detalle. Muchas veces esa persona, miren, tiene un carro, vende,
En el matrimonio tiene la cuenta de ahorros. Se separa, se divorcia. Llega a la vejez y esa cuenta de ahorros sigue siendo de él. La ex esposa podría pedir que ese dinero también sea considerado parte de la liquidación de las sociedades gananciales, sí, pero tiene que demostrarlo en el proceso judicial que ese dinero, correcto, ingresó justamente en la etapa del matrimonio. Pero le van a decir, ¿y por qué no lo hiciste en la época en la que estabas casada? Señores, recién la ley le permite a las parejas y a las familias averiguar cuánto dinero tiene una persona en un banco o en el sistema financiero a la muerte de este. Antes los bancos se quedaban con ese dinero. ¿Sí o no? Y por lo tanto, como recién se descubrió, ese es un bien de las sociedades gananciales. Venga para acá, divídase. Gracias, doctora. Muy gentil. Doctor, también tenemos una pregunta de este Facebook Live, que agradecemos más de 40 estudiantes conectados. Le mandan saludos, sí, por Facebook Live. Nos dicen, doctor, la doctora Carmen Caterine Guillén Paiva. Saludos, doctora. Doctor, buenas noches. Mi consulta es, una peruana se casa con un mexicano. Nunca ha hecho vida en común. Fue más que todo un arreglo para que el mexicano pueda trabajar, nacionalizarse. Mantuvieron contacto por 3 años. Durante ese tiempo, en reiteradas oportunidades, le solicitó a la peruana certificado de domicilio para sus trámites. Aproximadamente. Ya transcurrió más de 7 años, no tienen contacto con el mexicano. La peruana ha adquirido un bien mueble ella sola. Ahora ella quiere vender, le exigen que su esposo tiene que firmar. Así es. Ese es el gran problema de la informalidad en nuestro país. La ley permite este tipo de actos jurídicos, ¿correcto? La ley permite este tipo de discrecionalidad tan abierta, tan ambigua, tan compleja, tan contradictoria, no solamente entre responsabilidades o niveles de diligencia que son totalmente distintos. Y el gran problema es que al final esa señora eventualmente va a verse limitada en estas condiciones, ¿correcto? Ahora, ese tema normalmente de tener una pareja para efectos del matrimonio, para efectos de documentos y todo lo demás, eso en Europa se llama matrimonios blancos. Matrimonios que se generan para efectos de acceder, ¿qué cosa? A un derecho de ciudadanía. ¿En nuestro país se ha dado? ¡Claro que sí! ¿No le parece raro que cuando comenzaron a llegar los migrantes venezolanos, habían matrimonios que inmediatamente se registraban a la semana de haber ingresado al país? ¿Por qué se hacía? Para efectos de acceder a la ciudadanía. El gran problema es que la gente se casaba para efectos de qué cosa? Que estos o venezolanas puedan obtener la nacionalidad. Claro, luego se separaban porque finalmente no había ninguna situación sentimental de por medio. Pero ¿qué pasaba? Compraban cosas. Es más, los mismos venezolanos y venezolanas también compraban cosas. Sociedades gananciales. ¿Mm? Ese es el problema de tener una ley disfuncional. Es como que nosotros fuéramos a comprar ¿qué cosa? Trigo para que cada mañana amasemos, metamos al horno y saquemos nuestro pan. Claro, lo puedes hacer una vez. Hazlo 365 días al año. Excelente, maestro. Tenemos una pregunta. Buenas noches, doctor. Existe una casación del 28 de mayo del 2021 sobre fenecimiento o extinción de sociedad de gananciales. ¿Qué número tiene la casación? Todavía no se publica. Lo que ha salido es un pleno. Y ese pleno sale a nivel, ¿qué cosa? Sale a nivel de debate, ¿correcto? Si me permites, en unos segundos te envío el link, porque yo tengo el link, pero es un pleno, no es una casación. Aún no sale el resultado del pleno, ¿correcto? Acuérdate que en el año 2015 se convocó un pleno, el octavo pleno, y demoró 5 años. Ojalá este caso no llegue a ese nivel, pero es un pleno, no es una casación, ¿correcto? Así que por favor tener un poquito de cuidado en esas cosas, porque a veces hay muchas personas que hacen tesis, hay muchas personas que eventualmente ejecutan algunas investigaciones y dicen, no, Bermúdez dijo que hay una casación. No, yo he dicho un pleno, por si acaso, porque ya, si ya me consideran loquito, imagínense que me van a considerar después con un mal dato. Entonces, sí, maestro.
Y me dice, otra pregunta, una pareja se divorcia en un periodo de 7 años de presentada la demanda. En ese interín, al esposo le dan una herencia correspondiente a un inmueble. ¿Cuál es su situación de este bien propio en la liquidación de bienes gananciales? ¿Me permites otra vez, por favor, que no lo entendí muy bien? Perfecto, doctor. Me dice, otra pregunta. Una pareja se divorcia en un periodo de 7 años de presentada la demanda. En ese interín, al esposo le dan una herencia correspondiente a un inmueble. ¿Cuál es la situación de este bien propio en la liquidación de bienes gananciales? No hay problema. Recuerden que las herencias son bien propios. ¿Correcto? ¿Dónde hay el inconveniente? Si ese bien propio genera frutos, esos frutos son de la familia. ¿Correcto? Imaginémonos 2021, inicio de la demanda de divorcio. ¿Correcto? Toma por pandemia y todo lo demás, sentencia recién en el 2004. Y en el mismo año 2021 se recibe una herencia, ¿correcto? Un departamento. Si en el 2022 ese departamento se comienza a alquilar, la señora en la sentencia del divorcio podrá decir, señor juez, un momentito, acláreme esto. De enero 2022 hasta la fecha de la sentencia, que ha sido 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2026, liquídame todo lo que cobró por alquiler de ese departamento, porque eso es fruto de la sociedad de gananciales. Eso le corresponde a la sociedad de gananciales y eso también forma parte de mis derechos. Y el juez tiene que hacerlo. ¿Correcto? Y él va a decir, un momentito, bien propio. Yo no te he cuestionado el bien propio. Yo lo que te he dicho es, según el Código Civil, ese bien propio es tuyo, pero tú lo has alquilado, tú no has vivido de ahí. Lo que has ganado de ahí sí le pertenece a la familia, así que venga para acá. Excelente, maestro. Y terminamos con la doctora Fiorella. Doctora Fiorella, ¿está activo su audio? Gracias, doctor. Primero, agradecerle por tan nutrida exposición y segundo, aprovechar el cuestionamiento que hacía la segunda colega respecto de cómo queda o cómo se indemniza el tema de que una persona, que una pareja en este caso, haya quedado abandonada y haber tenido que asumir el pago de toda una hipoteca, inclusive la alimentación de los menores. Eso en torno a un matrimonio. ¿Y qué sucede cuando son convivientes y esa convivencia ha generado que este bien hipotecado haya quedado impago, ¿no? Después del abandono? ¿Cuál sería la situación o cómo poder resolver el tema patrimonial de esta pareja? Es una linda, linda pregunta que me permite una repregunta, ¿correcto? Para evaluar esos derechos, ¿qué es lo que tiene que hacer esa señora que ha estado en convivencia? Reconocer la convivencia, ¿sí o no? Correcto. Va a tomar 3, 4 años. ¿Sí o no? Le pregunto, doctora Vega, a los 4 años, ¿esa señora va a querer continuar con el proceso para reconocer el tema económico que aún no se ha evaluado? El problema en el caso que le comento, doctor, no se ha asumido todavía. Yo trabajo en una institución benéfica. El caso en concreto, y es real, sucede que el señor ha abandonado hace un año a la señora y la señora viene pagando la hipoteca, pero el bien está inscrito a nombre de los dos. Y cuando ya termine de pagar el crédito, el señor va a reclamar el bien porque está en copropiedad, pero ella Bueno, lo va a terminar de pagar. pero es que hay un gran detalle, no inició el proceso. Ella ya debería iniciar el proceso. Y lo que está generando el señor contra la señora, ¿sabe qué cosa es? Un daño. Y es un daño objetivo, es un daño económico. Por lo tanto, más allá de la reparación, corresponde también una compensación. Y esa compensación, más el daño, más otros actos que eventualmente haya ejecutado en este proceso de separación o divorcio o lo que fuese, ¿correcto? ¿Qué es lo que termina por generar? Una carga respecto de sus propios derechos en esa sociedad económica. Por lo tanto, al final, literal, de ese 50% del 100% que tenía, podría llegar a tener muy poco. Y literal, lo muy poco probablemente termine siendo, ¿qué cosa? Adjudicado en exclusividad a la señora por mala fe. Pero la señora tiene que ejecutar ya su defensa.
para evitar que justamente en el tiempo el señor diga, no, 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 es copropiedad, así que a mí me entregas mi parte. No, señor, usted se fue. Pero eso exige inmediatez en la defensa. Y a veces los abogados no podemos manejar eso. Solo tienen que hacer los mismos clientes. Doctor, tenemos una doctora, si no fuese mucha molestia, me dice que siempre pide participar, pero nunca se le da la oportunidad, dice, tengo mala suerte, nunca puedo participar. Y no sé si se puede, maestro. Con ella cerramos, por favor. Doctora, ¿está activo su audio? Doctora Alexandra, ¿está activo su audio? Bueno, se le está dando 1. Doctora, está 2, 3. No, creo que es su audio de la doctora. Ya no puedo más. Estimado doctor, nosotros agradecidos como institución Udiápolis, pues gracias por su tiempo, siendo ya las 11 de la noche. El material también, muchas gracias para todos nuestros participantes. Bueno, en estos momentos, estimados doctores, va a estar activo su audio porque el doctor se merece unos aplausos de respetado público, y así que me gustaría pues que puedan activar su audio y cuenten 1, 2, 3. ¿Sí? Unos aplausos para el doctor. A todos ustedes también por conectarse hasta esta hora. Bien, gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Bravo, bravo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, excelente. Gracias, doctor. Muchas gracias.